Bienvenidos a Raccoon Tale. Espero que disfruten de su tiempo aquí y encuentren paz en las historias que contamos. Si les gustó la historia, no olviden darle a me gusta, comentar y suscribirse para apoyar el canal. Yo era solo una hija criada en la finca de la familia Wu. Cuando se acercaba el día de nuestra boda, Víctor Wu declaró con valentía que quería casarse con la princesa Grace Yan como su esposa principal, porque ella podría aportar grandes ventajas a su carrera oficial. Incluso dijo: cuando tenga un hijo legítimo, te haré concubina. ¿Cómo podría soportar voluntariamente tal humillación? Así que propuse romper el compromiso de inmediato. ¿Quién hubiera pensado que Grace Yan me interceptaría al final de la calle, sonriendo mientras decía: si no podemos ser cuñadas, ¿por qué no te conviertes en mi cuñada casándote con mi hermano mayor? Hablando de eso, mi padre una vez me odió tanto que ordenó que metieran a una niña de 8 años como yo en un ataúd, y lo cerró él mismo con clavos. Pero al principio, no era tan cruel. Era un discípulo amado del canciller Yan. Mi padre se ganó la admiración de la gente cuando, de joven, ocupaba un puesto de tercer rango. Su temperamento era naturalmente apacible y tranquilo. Aunque no era muy cercano a mí, de vez en cuando me supervisaba en mis estudios e incluso llevaba en la cintura una bolsita de perfume que le había cosido torpemente. Hasta mi 8º cumpleaños, cuando los mayordomos encendieron petardos para celebrarlo, la silla de manos del rector Yan pasó por nuestra finca. Entró y me llamó para charlar. Al ver mi rápida y astuta respuesta, me elogió efusivamente, luego señaló al joven de túnica blanca que estaba detrás de él y me preguntó qué pensaba de él. Ingenuamente respondí: ese hermano es como la nieve en la cima de una montaña. Este comentario hizo que el canciller Yan estallara en carcajadas, luego se volvió hacia mi padre y dijo: estos dos niños tienen un destino común, ¿por qué no concertar un compromiso? Mi padre, horrorizado, se arrodilló de inmediato para negarse, alegando que yo era de origen común y que no merecía al nieto de su señoría. Pero el canciller Yan no me escuchó, se quitó un collar de cuentas de la muñeca, me lo puso en la mano y dijo: que quede claro. Después de irse, el rostro de mi padre palideció mortalmente, levantó la mano y me dio una fuerte bofetada, rechinando los dientes. Siempre te he enseñado a ser humilde y a mantener un perfil bajo, a no sobresalir. No entendía por qué todos querían congraciarse con el canciller Yan para ascender. ¿Acaso mi padre no era igual? Solo quería ayudarlo, pero no dijo nada más, solo ordenó fríamente al mayordomo que lo tirara al lago. El agua helada de finales de otoño me enfermó y me salió un sarpullido. Pero papá no se detuvo ahí, incluso preparó un ataúd. Cuando le apreté la mano, suplicándole y rogándole que, como no había tenido madre desde la infancia, ahora él era mi única familia, prometiendo ser obediente, incluso fingiendo silencio si era necesario, simplemente rogándole que no me matara. Sin embargo, permaneció impasible, solo me vertió medicina fríamente en la garganta, haciéndome perder el conocimiento en un estado de aturdimiento. Junto a mi oído apenas oí su voz entrecortada, anunciando a los sirvientes de la familia Yan que su desafortunada hija había fallecido y que iría a la finca del canciller en unos días para disculparse. El mayordomo mencionó que ya era hora, y mi padre respondió: déjame hacerlo yo mismo. Entonces me hundí en la oscuridad, el sonido de los clavos al martillarse resonaba rítmicamente como agujas que me perforaban el alma, haciéndome creer que moriría en ese ataúd. Pero gracias al trabajo descuidado de los sirvientes de la familia Chen y al entierro superficial, tras una fuerte lluvia, el ataúd fue arrastrado al río por la inundación. Una anciana que vivía sola oyó ruidos provenientes del interior y me sacó, salvándome la vida. Una vez me preguntó quién era, y solo dije que no recordaba nada. No preguntó más. Al no tener hijos me trató como a su propia hija, criándome y amándome con todo su corazón. Hacía todo lo posible por satisfacer mis deseos, solo insistiendo en que nunca me quitara el velo que me cubría el rostro al salir. Dijo que yo era demasiado hermosa, y en un campo como ese, ser demasiado hermosa no traería buena suerte. Su hogar no estaba lejos de la capital, así que aún podíamos oír noticias. Oí a la gente comentar que mi padre había pasado a segundo plano, con algunos escupiendo y burlándose furiosamente, como si fuera el perro de caza del canciller Yan, que ascendía solo gracias a los halagos. Solo cuando dejé atrás la prosperidad me enteré de que el canciller Yan, ese caballero eternamente refinado, era en realidad quien había manipulado la política de la corte durante 20 años, odiado hasta la médula por el pueblo.
Y mi padre era su mano derecha más hábil. Al recordarlo, recordé de repente un incidente de mi infancia. Me desperté al mediodía y no encontré a Hong Xiao por ningún lado. Busqué por todas partes y vi a mi padre presionando su cabeza contra una jarra de agua con las manos. Era muy joven entonces, pero como lo respetaba, fingí no ver nada. Sin importar los rumores que circularan afuera, mantuve la compostura. Hasta que un día, en una casa de té, alguien dijo algo que me encogió el corazón. Esta vez presencié la ejecución de toda la familia Chen. Alguien preguntó, ¿qué familia Chen? El otro respondió, ¿quién más? ¿No es Thomas Chen, el ministro de Hacienda? Mi mano que sostenía la taza de té tembló ligeramente, provocando que el té se derramara. La persona continuó describiendo con detalle cómo cientos de soldados irrumpieron en la finca Chen, saqueándolo todo, confiscando incontables piezas de oro y plata, y luego clavándole una cuchilla en el cuello a mi padre. No dudó ni un instante antes de abalanzarse sobre él, quitándose la vida con esa misma espada. Me repetía en el corazón, esto no tiene nada que ver contigo, llevas muerto mucho tiempo. Sin embargo, mi corazón no dejaba de latir desbocado, impidiéndole permanecer quieto. Me levanté de inmediato y corrí a casa. En cuanto llegué a la puerta, vi una seda larga colgando de la rama de osmanto. La niñera Chen acababa de oír el alboroto y salió a saludarme. Al ver la seda, su rostro palideció de inmediato y se desplomó en el suelo. Me apresuré a ayudarla a levantarse, pero ella apartó mis manos y me dijo con urgencia, rápido, empaca tus cosas. Debemos irnos inmediatamente, cuanto antes mejor. Se acumulaban densas nubes oscuras, anunciando que una tormenta de verano estaba a punto de caer. Me agarró la mano con fuerza, con los ojos llenos de preocupación. No queda tiempo. Debemos irnos ya. Cuando llegamos a la finca de la familia Wu, el cielo se había oscurecido por completo. Mi vestido estaba cubierto de barro tan pesado que parecía doblarme la espalda. La niñera Chen seguía sin soltarme la mano, lo que me llevó a arrodillarme ante la puerta principal. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia incesante, su voz se quebraba por la emoción. Señorita, originalmente era la sirvienta de su padre. Ahora que la familia Chen ha sufrido un desastre, me temo que no tienes a quién recurrir. Pero el amo ya había tomado medidas con antelación. La familia Wu te acogerá como su hija, para que puedas seguir con vida. Vincent Wu era conocido por sus aventuras amorosas, y había muchas historias de amor a su alrededor. Que alguien trajera un hijo afirmando ser de su sangre, no era tan difícil de creer. La niñera Chen me insistía en que hiciera una reverencia profunda, una reverencia con todas mis fuerzas, golpeándome la cabeza contra el suelo repetidamente. La sangre empezó a gotear de mi frente, dolorosa y fría. Tanto la niñera Chen como yo estábamos pálidos, temblando bajo la lluvia torrencial. El cielo se oscureció y la puerta lateral, firmemente cerrada, parecía una boca gigante lista para tragarse a dos personas desesperadas. Resultó que durante todos estos años, mi padre solo había fingido someterse al canciller Yan mientras reunía pruebas en secreto. Pero quizás esta vez lo habían descubierto, lo que provocó este gran desastre. Y en aquel entonces no quería que me involucraran, así que fingió mi muerte para que escapara. Resultó que había planeado en secreto una vía de escape para mí. Resultó que me amaba de verdad. En este mundo hay separaciones más dolorosas que la muerte, porque representan la forma más silenciosa de expresar amor. Mi padre había hecho grandes favores a la familia Wu, y Vincent había prometido tratarme como a un ser de su propia sangre. Sin embargo, ahora nos arrodillábamos ante su puerta sin que nadie mostrara preocupación. Me esforcé por levantarme apoyado en el león de piedra, con la voz ronca. Nani Chen, este lugar no puede albergarnos. Vámonos. Ella seguía sollozando. Señorita, esa seda roja es una señal que dejó su padre. Si no escapamos a tiempo, me temo que nos cazarán mañana por la mañana. El amo lo calculó todo con cuidado. Este es el único camino hacia la supervivencia para usted. Tenía una deuda con alguien y debía cumplir su último deseo. Tras decir esto, empezó a inclinarse frenéticamente hasta el punto de que por mucho que intentara apartarla, no podía detenerla. Al final, solo pude permanecer en silencio. Si me iba, ella seguramente me seguiría.
Justo entonces, la puerta lateral se abrió de repente con un fuerte crujido. Dos jóvenes, uno con túnicas blancas y otro con púrpura, estaban de pie en los altos escalones de piedra, con su cabello negro ondeando bajo la lluvia. Mi mirada inconscientemente se detuvo en el hombre de blanco, y mi corazón pareció detenerse. Era él. Años atrás, ese joven de túnica blanca había estado detrás del canciller Jan y casi se convirtió en mi prometido. Era el príncipe Adrián de Jin, hijo de la tercera princesa, hermana del emperador, y el albañil Jan, el segundo joven maestro más favorecido por el canciller Jan. En aquel entonces solo tenía 11 o 12 años, ahora, años después, se había vuelto aún más noble y apuesto. Bajé la cabeza de inmediato, hundiendo el rostro en los fríos y húmedos escalones de piedra, con la profunda esperanza de que, con la oscuridad de la noche y la tenue luz de la lámpara, además de que mi apariencia había cambiado un poco, no me reconociera. Mi corazón latía con fuerza al oír una voz, verdaderamente irresponsable, que causaba problemas afuera y dejaba atrás a un hijo ilegítimo. Ahora el niño lo busca, pero él no se atreve a mostrar su rostro. Junto a él estaba Víctor, el único hijo de Vincent, con expresión severa al decir, «Traedlos primero». El mayordomo dudó, pero el amo ya había dado instrucciones. Víctor lo interrumpió frunciendo el ceño con irritación, «Padre, déjame explicarte». ¿Es que ni siquiera puedes escucharme? El mayordomo hizo una reverencia rápida, no me atrevería, así que inmediatamente llamó a alguien para que nos ayudara a la niñera Chen y a mí a entrar en la finca. Al pasar junto a Adrián Jun, hice una reverencia aún más profunda, pero aún así me preguntó, ¿ya estás comprometida con alguien? ¿Me había reconocido? Negué levemente con la cabeza, con el corazón latiendo con fuerza. Víctor se quedó a un lado con una mirada cada vez más sospechosa, mirándome de arriba a abajo antes de esbozar una fría sonrisa. Dile a tu padre que recupere la etiqueta que te enseña. Con tal porte me temo que solo podrás permanecer en silencio en tus aposentos de por vida. Tras soportar la gran conmoción y estar empapado bajo la lluvia toda la noche, cuando todo se había calmado temporalmente, me desplomé. Cuando recuperé el conocimiento habían pasado 5 días, al abrir los ojos, vi de inmediato a Vincent y a su esposa sentados junto a la cama. Lo conocí de joven, seguía igual que antes con su mirada dulce. Por fin, despiertas. Ese día mi esposa y yo dormíamos profundamente y los sirvientes no se atrevieron a despertarnos, lo que te obligó a permanecer de pie bajo la lluvia torrencial demasiado tiempo. Si te hubiera pasado algo, ¿cómo podría enfrentarme a tus padres en el más allá? Esta vez enfermaste gravemente y la culpa es mía. En ese entonces ya dependía de él, y como me había ofrecido una escalera, la seguí con amabilidad. Tío Wu, no te culpes. Fue porque los sirvientes no le transmitieron el mensaje con claridad. Su expresión se suavizó y luego se giró para gritar, «Víctor, ven rápido a ver a tu prometida». Me incorporé bruscamente pensando en un solo pensamiento, ¿no habían dicho que me acogerían como hija? ¿Por qué de repente me convertí en nuera? La señora Wu me puso la mano en el hombro y dijo con dulzura, «Querida niña, si te acogiéramos como hija, al final solo serías adoptada y tendrías dificultades para encontrar una pareja adecuada más adelante. Tu padre hizo grandes favores a la familia Wu, ¿cómo podríamos soportar que sufrieras tal desventaja? Lo pensamos detenidamente y solo un compromiso entre tú y Víctor sería la mejor opción. De ahora en adelante serás la futura señora de la familia Wu, y nadie se atreverá a intimidarte». Pero entendí claramente que esa no era la única razón. Mirando a mi alrededor, me di cuenta de que la niñera Chen había desaparecido. Los sirvientes de la familia Wu dijeron que la habían enviado lejos de la capital por seguridad, pero en última instancia, era realmente para protegerme o para aislarme, convirtiéndola en un peón en sus manos. Esto no podía determinarse por ahora, solo podía guardar silencio y esperar el momento oportuno. En menos de medio mes, toda la capital me conocía por el nombre de Chu Guangxu, una nieta política que había sido prometida hacía mucho tiempo por los antepasados de la familia Wu en Cuzhou, y que había vagado aquí buscando refugio después de que su familia sufriera un desastre. Vincent cumplió su palabra y no rompió el compromiso, a pesar de mi condición de huérfano y pobre, convirtiéndose en un cuento que todos alababan. Incluso su majestad lo mencionó en la corte elogiando su lealtad y rectitud. En ese entonces, yo solo tenía 14 años y Víctor 17, una edad apropiada para el compromiso.
Víctor era guapo y alto, considerado erudito y talentoso en toda la capital, pero no valoraba en absoluto este matrimonio. Ese día, invitó a varios amigos cercanos a escribir poesía en el pabellón junto al lago. La señora Wu me envió a traer té y refrescos. No esperaba que Adrián Yan estuviera entre ellos. La luz del día era mucho más clara que aquella noche lluviosa, lo que me impedía esquivar su mirada. Justo cuando me giraba para irme, me preguntó: Víctor, ¿es tu prometida? Ni siquiera se han conocido en persona, y ya planeas irte. Víctor respondió con indiferencia. Es de origen humilde, nunca había estado en presencia de invitados distinguidos. Luego me miró y dijo: Wan Su, ven a saludar a mis amigos. Incliné la cabeza y me acerqué a presentar mis respetos a cada persona. Sobre la mesa estaba el poema de 7 caracteres de Víctor, técnicamente adecuado, pero de contenido completamente vacío. Su supuesto talento no era más que ese. Adrián Yan arqueó una ceja y preguntó: Señorita Chu, ¿podría comentar este poema? Incliné la cabeza y respondí: solo he aprendido algunos caracteres y no me atrevería a criticar poesía. Víctor rió burlonamente. Creció en la zona rural de Cuzhou y probablemente solo conoce algunos versos de los libros de texto para mujeres. Hermanos, no se rían de ella. Hizo un gesto de desdén con la mano. Contraer el té basta, pueden retirarse. Al caminar por el pasillo bajé el paso deliberadamente. Como era de esperar, Adrián Yan me siguió. Me miró con frialdad. De hija ilegítima a prometida, ¿crees que te has aferrado a una rama alta? Bajé la cabeza y dije en voz baja: solo necesito un lugar donde refugiarme. Sonrió con frialdad. La familia Wu no es un refugio, sino un abismo de miles de metros de profundidad. Un paso descuidado y quedarás hecho añicos. Las enseñanzas de mi padre resonaban en mi mente sobre saber resistir, pero si retrocedía un paso, él avanzaría 3 metros, mejor para cortar la ruta de escape decisivamente. Levanté la cabeza para mirarlo directamente, sonreí radiante y tiré suavemente de su faja. Mi voz era dulce como la seda: ¿Su Alteza se preocupa tanto por mí, porque no se casa conmigo y me protege de por vida? Adrián Yan se sobresaltó y retrocedió 2 pasos con voz gélida. Chu Guansu, te aconsejo que te mires en un espejo. Queriendo usar a este príncipe como trampolín para ascender, estás soñando despierto. Se dio la vuelta y se alejó con la figura algo nerviosa, como si huyera. Bien, era miembro de la familia Yan. Quizás algún día me reconocería, así que hacer que me odiara de ahora en adelante era la mejor forma de protegerme. La señora Wu me trató muy bien, me proporcionó todo lo necesario, preparó con esmero cada banquete y me llevó con ella para que hiciera contactos. No confiaba del todo en su amabilidad, pero tampoco entendía por qué me favorecían tanto. Hasta el día que asistimos a un banquete en la finca del maestro Yan Xilang, me vistió deliberadamente con más lujo de lo habitual. El vestido nuevo estaba hecho de brocado Luyun, el más raro de la capital. La criada lo elogió sin parar mientras me peinaba, diciendo que ni siquiera las jóvenes de la finca habían usado esa tela. La señora aprecia mucho a la joven, pero un sentimiento ominoso se apoderó de mí. Le pedí repetidamente que me cambiara por algo más sencillo, pero la señora Wu seguía diciendo con amabilidad: mereces disfrutar de lo mejor. Ten la seguridad de que te protegeré. El anfitrión del banquete era el maestro Yan Xilang, sobrino del rector Yan. Con la posición actual de Vincent normalmente no calificaría para asistir. El clan de la familia Yan ascendió en poder, y todos aparentaban ser justos en apariencia, mientras conspiraban entre bastidores. Durante el banquete la señora Wu se disculpó para cambiarse de ropa, dejándome solo sentado junto al estanque de lotos. En ese momento Lily Yan, la segunda joven de la familia Yan, se acercó con una sonrisa radiante elogiando la magnificencia de mi vestido y, de repente, preguntó: ¿sabes qué tan profundo es este estanque de lotos? Respondí: no lo sé. Ella rió alegremente: yo tampoco lo sé. Entonces, ¿por qué no bajas y lo pruebas? En cuanto terminó de hablar, 2 criadas detrás de ella me empujaron al estanque. Señorita Chu, por favor, ayúdeme a comprobar si este estanque puede ahogar a alguien. Me revolví, mis pies pisando capas de lodo blando sin apoyo firme, mientras el agua me arrastraba cada vez más profundo. En mi forcejeo vi vagamente un destello de tela morada en el pasillo. Era la señora Wu.
Abrí la boca para pedir ayuda, pero ella ya se había alejado silenciosamente tras el muro de piedra. Me preguntaba desesperadamente por qué. Lily Jan retractó su sonrisa, sus ojos eran fríos como el hielo. Me robaste lo que me pertenece, así que te quitaré la vida, es justo. En ese momento desperté de repente a la verdad. El maestro Jan Silong no tenía hijos, solo 2 hijas. El mayor ya se había casado, mientras que Lily Jan estaba enamorada de Víctor e incluso quería que se casara con un miembro de la familia Jan como yerno. Pero la familia Wu solo tenía un heredero varón, Víctor. ¿Cómo podían permitir que se convirtiera en el amor y yerno de otra persona? Aún así no se atrevieron a oponerse abiertamente al poderoso clan Jan. Así que me relegaron de la posición de hija a nuera. Este matrimonio incluso había sido mencionado por su majestad en el tribunal. Como no se podía cambiar, la única opción era terminarlo en secreto. Cortar completamente los lazos con la familia Jan requería una razón de peso, y la familia Wu había urdido una maniobra traicionera para asesinarme en pleno banquete familiar. Si moría en el estanque del loto, al maestro Jan Silong le resultaría difícil eludir su responsabilidad. Esto me eliminaría a mí, quien ostentaba la identidad de prometida, además de deshonrar a la familia Jan, asegurándose de que nunca más se atreverían a mencionar el matrimonio forzado. Pero no se imaginaban que yo supiera nadar. Tras ser acogida por la niñera Chen, no me enseñó habilidades femeninas como la música y el ajedrez, sino que se centró en enseñarme habilidades de supervivencia. Quizás por eso, mientras me debatía entre la vida y la muerte, recordé de repente las palabras de mi padre: Wang Su, debes recordar que la supervivencia es más importante que cualquier otra cosa. En aquel entonces le pregunté por qué el mayordomo le había aconsejado a mi padre no hacer cosas que pudieran costarle la vida. Guardó silencio un buen rato antes de decir que mi padre se equivocaba, porque a veces lo más valioso que la vida misma es la vida de los demás. Lo siento, Wang Su. Mi padre solo tiene un hijo, pero recibe un salario del reino. Hay cosas que hacer, de lo contrario es difícil encontrar la paz. Yo era joven entonces y no entendía del todo el profundo significado de su mirada. Aunque sabía nadar, si salía a la superficie de inmediato, Lily Jan no se detendría. Así que me revolví mientras gritaba a propósito pidiendo ayuda para atraer a más gente. Luego fingí ahogarme, usando las hojas de loto como protección para seguir la corriente del agua y retirarme en silencio. El agua del estanque conectaba el patio trasero con el delantero. Al salir a la superficie cerca del gran sauce del patio delantero, oí una voz femenina que me llamaba. La vi allí con un brocado de luyún y delicadas joyas. Se notaba cuánto la apreciaba la señora Wu. Todos alababan su belleza. Inmediatamente después se oyó una voz familiar, fría y desdeñosa, tonta e ignorante. Realmente no valía la pena pensar en él. Era él. Si quería escapar sano y salvo de la finca Jan, solo podía confiar en él. Justo cuando este pensamiento cruzó por mi mente sumergí la cabeza de inmediato, respiré hondo y sentí que la asfixia aumentaba a medida que mi cuerpo se volvía más pesado, como si realmente estuviera a punto de ahogarme. Hermano mayor, mira allá. Una criada con reflejos rápidos ya me había sacado del agua. Tosí con fuerza, el agua me salía a borbotones de la boca, con los ojos llenos de lágrimas mientras lo miraba con voz débil como la seda. Muchas gracias a Su Alteza por salvarme la vida. Me miró fijamente sin apartar la mirada. Estabas tomándote en el patio trasero. ¿Cómo terminaste ahogándote bajo el sauce del patio delantero? Me envolví bien en mi capa, incliné la cabeza y hablé en voz baja sobre cómo la corriente me había arrastrado hasta aquí. Luego continué: el joven amo me ha salvado 2 veces. De verdad que no sé cómo pagarte. Su mirada se volvió más fría, la comisura de su boca se curvó ligeramente en burla. Deja de fingir. ¿De verdad crees que no te reconozco? Se acercó pronunciando cada palabra. Señorita Chen, quiero quitarle algo que dejó su padre. El alboroto en el patio trasero se hizo tan fuerte que parecía que el cielo y la tierra se inclinaban. Como se trataba de una vida humana, todos los invitados de la finca, sin importar su género, corrieron a verlo. La señora Wu se aferró a la barandilla con lágrimas corriendo por su rostro mientras gemía trágicamente: hijo mío, ay, hijo mío, nada puede pasarte. Aún espero verte casada con Víctor.
Aún esperaba que le dieras nietos a la familia Wu. Es culpa mía, no debí dejarte sola solo porque te gustaba el estanque de lotos. Si te pasa algo, ¿cómo podré enfrentarme a tus padres en los 9 manantiales? Víctor estaba a su lado, sosteniéndole el hombro con suavidad y una voz tranquilizadora. Madre, no te culpes. Desde que entró en nuestra finca, la has tratado como a tu propia sangre. Si algo le hubiera pasado, solo sería porque sus padres en el inframundo la extrañaban y la llamaron para que se uniera a ellos. Nadie tenía la culpa. Lily Yan también fingió arrepentimiento, hablando con tristeza. Todo es culpa de mis malos planes. Hoy no había suficientes sirvientes, así que no asigné a nadie para vigilar el estanque de lotos. La multitud los rodeaba, algunos consolando a la señora Wu, otros diciéndole a Lily Yan que no se culpara, que la familia Wu tenía el favor. La señora Wu se secó las lágrimas con un pañuelo, sus hombros, que antes estaban tensos, se relajaron ligeramente como si se hubiera quitado un peso del corazón. En ese preciso instante hablé con voz débil: señora Wu, hermano Víctor, señorita Yan. Los tres se quedaron paralizados al instante, girando la cabeza al unísono para mirar atrás. Sus expresiones en ese momento solo podían describirse como extraordinariamente dramáticas. Todos a su alrededor presentaron sus respetos al unísono. Saludos al príncipe Adrián de Jin, saludos a la princesa Grace. Solo entonces la señora Wu y Víctor recobraron el sentido y se apresuraron a agradecer a los hermanos Yan por su rescate. La voz de Adrián Yan era gélida: señora Wu, su gente está mal entrenada. No los saque descuidadamente. Si algo le hubiera pasado hoy, ¿tendría nuestra familia Yan la reputación de tratar las vidas humanas como si fueran hierba? La señora Wu y Víctor inmediatamente sudaron frío, casi queriendo arrodillarse y disculparse. Lily Yan estaba cerca, aún con la compostura en la mano, pero con un brillo de satisfacción en sus ojos. Inesperadamente Adrián Yan se giró para mirarla, continuando su fría reprimenda. Un banquete con tantos descuidos, cuando salgas no digas ser de la familia Yan, me parece vergonzoso. Ambos bandos fueron severamente reprendidos, y luego se llevó a su hermana Grace Yan. Al pasar junto a mí bajó la voz, hablando solo para que yo lo oyera: esa cosa es como un amuleto de la muerte para ti. Dámela y te garantizaré la seguridad. En toda esta capital, solo yo puedo salvarte la vida. Pero sabía con certeza que mi padre nunca dejó nada atrás, y aunque lo hubiera hecho, ¿cómo podría confiar en alguien con el apellido Yan? Justo entonces, Grace Yan se giró para preguntarle el nombre a Víctor. Tras recibir respuesta, sonrió radiante. Ahora lo recuerdo, mi hermano me habla con bastante dureza, no te lo tomes a pecho. Espero que tengamos otra oportunidad de vernos. El ambiente del banquete se había derrumbado por completo. El rostro de la señora Wu estaba sombrío mientras los guiaba de inmediato de vuelta a la finca. De camino a casa, Víctor seguía indignado, furioso. El príncipe Adrián de Jin tiene mi misma edad. En cuanto a apariencia y talento, no soy inferior a él en nada, simplemente eligió un lugar de nacimiento mejor que el mío. Luego bajó la voz, mostrando entusiasmo. Pero esta es la primera vez que conozco a la princesa Grace. No esperaba que fuera tan amable. Madre, solo me preguntó mi nombre. ¿Será eso? La señora Wu me miró, interrumpiéndolo con frialdad. Regresa primero a la finca, luego hablamos. Tenía los ojos rojos y entrecerrados mientras me apretaba la mano con fuerza, con la voz ronca: querida niña, impidiendo que te adoptaran como hija y luego arreglando tu compromiso con Víctor. Todo esto fue obra mía. No tuve opción. ¿Podrías, por favor, no contarle al maestro Wu lo que pasó hoy en la finca Yan? Juro por el éxito y la caída de toda la familia Wu que nada como esto volverá a suceder. Víctor lo interrumpió con insatisfacción. Madre, ¿por qué te disculpas? La familia Wu la salvó de la muerte, es justo que sufra un poco. Creció en el campo. Si no fuera por ocultar nuestra relación con la familia Yan, ¿cómo podría tener la oportunidad de ser mí? No se compara ni con un pelo a la princesa Grace. La señora Wu gritó de inmediato: cállate la boca. Se volvió hacia mí disculpándose y tranquilizándome, prometiendo que después de este incidente, Lily Yan no volvería a molestarme, y diciéndome que estuviera tranquila como nuera de la familia Wu. Pero en mi corazón surgió una sospecha:
sería todo obra de la señora Wu. No reaccioné precipitadamente, solo escuché en silencio. La señora Wu pareció leer mis pensamientos e hizo su última promesa: cuando llegue el día de tu boda, traeré a la niñera Chen para que puedan reunirse. Claramente estaba usando tácticas suaves y duras. Respiré hondo y sonreí. Señora, ¿qué dice? Ahora soy la nuera de la familia Wu. El honor y la desgracia se comparten por naturaleza. El señor Wu está ocupado con los asuntos de la corte, ¿por qué molestarlo con nimiedades? El rostro de la señora Wu se relajó y respiró aliviada. Acabábamos de doblar la esquina que conducía a la urbanización cuando ni siquiera habíamos cruzado la pequeña puerta. ¡Bum! Una tremenda explosión resonó como si el cielo y la tierra se derrumbaran. Toda la urbanización se estremeció y una densa columna de humo se elevó hacia arriba. La puerta trasera se cerró repentinamente desde afuera, y entonces oleadas de figuras vestidas de negro salieron corriendo de la cortina de humo, matando a cualquiera que se cruzara en su camino. Las criadas y los sirvientes que no pudieron reaccionar a tiempo recibieron una puñalada directa en el cuello. La sangre se esparció por el aire, salpicando mi cara y la de Víctor. Víctor se quedó paralizado en el humo, gritando como un loco: ¡asesinos! ¡Hay asesinos! En un instante la señora Wu agarró a su hijo y corrió hacia el patio trasero, dejándome solo en medio del caos. Me encontré con la mirada de un asesino que se dirigía hacia mí. Su fría mirada me puso la piel de gallina. Solo me quedaba una opción: huir. Me adentré en el denso humo, confiando en mi memoria del terreno, siguiendo los huecos tras las rocas artificiales para ocultarme. Afuera aún se oían gritos de agonía, sonidos de sangre salpicando y espadas blandiendo sin cesar. Saqué mi horquilla, me rasgué el vestido, me raspé la cara contra las rocas artificiales, ensuciándome y rasgándome la ropa, y luego usé el alfiler de plata para clavarme la palma de la mano y mancharme el pecho de sangre. Los pasos se acercaban, los asesinos me habían seguido. Solo me quedaba un último movimiento. Estaba a punto de desplomarme junto a las rocas artificiales cuando, de repente, una mano me tapó la boca con fuerza desde atrás y una voz ronca me habló junto al oído. Era Vincent con la ropa manchada de sangre, debía de estar herido. No dijo mucho, solo me jaló la mano con decisión. Sígueme, hay un pasadizo secreto en el patio trasero. El humo denso y el fuerte olor metálico a sangre hacían que cada paso pareciera un cruce entre la vida y la muerte. La voz del líder asesino resonó por toda la finca: Maestro Wu, si entrega a esa persona, le garantizo que perdonaré la vida a todos los habitantes de la finca, jóvenes y viejos, no me obligue a actuar. La voz de pánico de la señora Wu resonó: Vincent, Vincent, sálvame. Pero Vincent no dejó de apretarme con más fuerza. Rápido, debemos cruzar el puente de piedra junto al estanque de lotos. Encontró una losa de piedra escondida tras rocas artificiales y la giró con cuidado. Apareció la entrada de una cueva oscura. Me instó a entrar rápidamente y se volvió hacia mí con la voz entrecortada: Wang Su, el tío Wu teme no poder protegerte ya. Recuerda con atención en quién confiaba tu padre cuando vivía, ve a buscar a esa persona y pídele que te ayude a sobrevivir. Le apreté la mano temblorosamente y le pregunté: ¿no quieres venir conmigo? Solo sonrió levemente, una sonrisa llena de amargura. Mi esposa y mi hijo siguen aquí, no puedo abandonarlos. Las lágrimas brotaron de sus ojos, su voz se quebró. Hermano Chen, al final, aún así te fallé. Mientras la puerta de piedra se cerraba gradualmente, un asesino se abalanzó sobre él. Vincent bloqueó la entrada de inmediato, sin retroceder un solo paso mientras la brillante hoja se dirigía hacia su cuello. Solo una palabra llenó mi mente: correr. Corrí hasta que mis piernas se agotaron, corriendo en la oscuridad y respirando con dificultad. Mi mente solo albergaba un pensamiento: ¿en quién confiaba realmente mi padre? ¿Quién podría salvarme la vida? Mi padre no era hábil socializando, era respetuoso y cauteloso con todos, pero había dos personas que lo habían hecho mostrar emociones claras: Lucas Wang, actualmente censor imperial de tercer rango, quien había sido compañero de exámenes de mi padre. Había alcanzado el puesto de mejor erudito mientras que mi padre ocupaba el segundo lugar. Su erudición era superior en rango, pero su apariencia y ascenso eran muy inferiores a los de su padre. Por lo tanto, solía ser celoso, encontrando excusas cada pocos días para presentar memoriales que lo desacreditaban, incluso una vez lo maldijo directamente en el tribunal,
calificándolo de perro de caza. Con solo oír esto, uno podría pensar que era recto, reacio a doblegarse ante ministros poderosos, pero la realidad era completamente opuesta. Nunca había criticado al canciller Jan, ni siquiera se había esforzado por halagarlo, solo se centró en difamar a su padre ante Jan. Todos en la corte sabían que la relación entre ambos era tensa como una cuerda de arco, abiertamente hostil. Y esta vez, la destrucción de la familia Chen también fue causada por sus acusaciones. La segunda persona era Charles Zhou, del Tribunal Superior de Revisión Judicial, también de tercer rango, unos años mayor que mi padre. Solían quedar para jugar al ajedrez juntos, almas gemelas, y solo cuando estaba con Charles Zhou mi padre sonreía de verdad. Había llegado a una intersección de 3 caminos, a la izquierda estaba la finca del censor imperial Lucas Wang, a la derecha, la finca del Tribunal Superior Charles Zhou. ¿Qué dirección elegir? No había tiempo para dudar. Me aferré a mi capa con fuerza y giré inmediatamente a la derecha. El cielo se había oscurecido por completo. La capital estaba bajo estricto toque de queda, así que las calles estaban en un silencio sepulcral, con solo el sonido de pasos apresurados mezclándose con el latido palpitante de mi corazón resonando en la noche. A lo lejos oí el sonido de cascos de caballos y conmoción, los perseguidores me habían alcanzado. Corrí más rápido con el aliento ardiendo como fuego, abrasándome la garganta y cada centímetro de mi pecho. Al final de la calle las antorchas brillaban con fuerza, y las sombras se movían frenéticamente. Habían llegado. Usé todas mis fuerzas y corrí directo a la finca de la familia Zhou, golpeando con fuerza la puerta. Maestro Zhou, soy la hija de Thomas. Por favor, sálvame la vida, por favor. Antes de terminar de hablar, un largo látigo me rodeó la cintura por detrás y me lanzó por los aires. Cuando caí ya estaba a caballo sujetado con fuerza por un hombre desde atrás. Una de sus manos me sujetaba por la cintura, mientras que la otra controlaba el caballo que volaba en la noche como un rayo. Llevaba una máscara, y varios subordinados altamente capacitados lo seguían de cerca. Pero las tropas que lo perseguían eran demasiado numerosas y estaban bien equipadas, así que pronto llovieron flechas como una lluvia de flechas. ¡Zas! ¡Zas! Lluvias de flechas atravesaron el viento. Aunque sus subordinados se volvieron para luchar, gritando «Maestro, adelante». Las flechas formaron una red. Sentí claramente su cuerpo temblar levemente. Cuando me giré para mirar, inmediatamente me presionó la cabeza hacia abajo con voz áspera y baja, deseando morir. Detrás de nosotros las llamas llenaban el cielo, la finca Zhou había sido incendiada. Los perseguidores continuaron su persecución implacable. Finalmente llegamos al borde de un acantilado. Ante nosotros se extendía un abismo sin fondo, y detrás, los perseguidores nos pisaban los talones. Me abrazó fuerte, saltó del lomo del caballo, miró hacia el abismo y saltó sin vacilar. En ese instante en el aire giró el cuerpo para usar su espalda para absorber el impacto cuando chocamos contra el agua helada. El violento choque lo dejó inconsciente de inmediato, mientras que yo también estaba aturdido al punto de casi desmayarme. Apretando los dientes para resistir, luché con todas mis fuerzas para sacarlo a la orilla. La tenue luz de la luna brillaba, y solo entonces descubrí una flecha ya incrustada en su espalda. Debió haber recibido un disparo antes, cuando aún estábamos en la puerta de la finca Zhou. Me temblaban las manos al quitarle la máscara. Como era de esperar, era Adrián Jan. En la oscuridad de la noche no me atreví a encender fuego por miedo a que me descubrieran mis perseguidores. Recordando lo que me había enseñado la niñera Chen, utilicé técnicas médicas básicas de primeros auxilios. Por suerte la flecha no había alcanzado un punto vital, todo su cuerpo estaba pálido y frío, temblando intermitentemente. No podía dejar que muriera. Rápidamente le quité la ropa mojada, la colgué de un árbol para que se secara y luego, siguiendo la luz de la luna, busqué hierbas para detener la hemorragia, las mastiqué y se las apliqué a la herida. La hemorragia se detuvo pero su cuerpo seguía temblando incontrolablemente. Sin importarme la diferencia entre hombres y mujeres, lo abracé, transfiriendo calor para preservar la vida de quien me había salvado. Si muriera aquí en mis brazos no sabría cómo pagarle esta deuda de gratitud. Esa noche se me hizo eterna. No sé cuántas veces le presioné el pecho para controlar su ritmo cardíaco. Hasta que amaneció y mis párpados se pusieron pesados por el cansancio, él abrió los ojos de repente.
Al vernos a los dos tan apretados, me apartó de inmediato con voz áspera. ¿Qué me has hecho?, respondí con calma. Fue una medida temporal para salvarte la vida, solo tú y yo estamos aquí, nadie más lo sabrá. Hizo una pausa. Nadie lo sabe, así que es como si nunca hubiera sucedido. Éramos tan íntimos, no es diferente de... Lo miré directamente a los ojos y le pregunté, ¿no es diferente de qué? Su Alteza está tan preocupada. ¿Será que a su edad nunca ha estado cerca de una mujer? Sus mejillas se sonrojaron ligeramente, ¿cómo es posible? Con mi estatus hay innumerables criadas calentando camas. Quizás no queriendo continuar con el tema, cambió a un tono frío. ¿Sabes? Has caído en una trampa. Por tu insensatez han ejecutado al amigo de tu padre y a toda su familia. Protesté de inmediato. No lo era. Su mirada vaciló mientras enfatizaba cada palabra con claridad y certeza. No era amigo de mi padre. Lo que pasó ayer fue solo un eslabón de una partida de ajedrez planeada de antemano. Quien realmente lo controlaba todo no era la señora Wu. Vincent estaba detrás de todo. Su táctica más insidiosa fue tomar prestada una espada para matar. Es muy probable que se hubiera sometido por completo al canciller Yan o que se hubiera visto obligado a no tener otra opción. Si hubiera muerto ayer en la finca Yan, habría negado de inmediato cualquier conexión. Lo había organizado todo a la perfección para evitar sospechas. Pero lo que no esperaba era que tuviera la suerte de sobrevivir. Por lo tanto, se vio obligado a dar otro paso, arrebatando la vida de los sirvientes y criadas de la finca para realizar una actuación conmovedora, haciéndome creer que realmente quería protegerme. Cuando la puerta de piedra se cerró y me lancé al pasadizo secreto, casi creí que era real. Intenté adivinar quién podría salvarme de verdad. Y en ese momento, recuerdos dispersos me inundaron de repente. Desde que llegué a la finca Wu, Vincent siempre se había mostrado amable conmigo, charlando a menudo y recordándome recuerdos de él y de mi padre. Tu padre era un hombre tranquilo, poco cercano a nadie. Ahora, ante tal conmoción, nadie quiere mencionarlo. No sé con quién más hablar de él, así que mejor te lo cuento. Resultó que había estado indagando sutilmente para extraer la lista de los verdaderos amigos de mi padre. Incluso al confinarme en el pasadizo secreto, no olvidó instruirme con seriedad, hija, ve a buscar a aquellos en quienes tu padre una vez confió. Pero entendí claramente que si mi padre hubiera sabido que el peligro acechaba, nunca me habría llevado a poner en peligro a sus seres queridos. Si fueran amigos íntimos, tampoco querrían implicar a quienes apreciaban. Adrián Yan ya se había puesto ropa seca, su voz era aguda y fría. ¿Descubriste su plan? ¿Entonces por qué te quedaste quieto? Bajé la cabeza interrumpiéndolo, susurrando como una brisa pasajera. No pensé que nadie vendría a salvarme. Pensé que moriría sin duda. Así que si tenía que morir, al menos arrastraría a un villano al infierno conmigo, para poder decirle algo con orgullo a mi padre en el más allá. Al llegar a esa fatídica encrucijada, recordé de repente un viejo incidente. Años atrás, mi padre había discutido acaloradamente con el maestro Wang. Lucas Wang se enfureció tanto que le arrojó una piedra de tintero, hiriéndole la frente. Yo, conmocionado y furioso a la vez, maldije a Lucas Wang con todas mis fuerzas. Entonces mi padre me dijo con severidad que no dijera tonterías. Le pregunté por qué no odiaba a quien lo había lastimado. Solo dijo, hijo, no juzgues a la gente solo por su apariencia. No lo entendí entonces y no me explicó nada más. En cuanto a Charles Zhou, mi padre solía jugar al ajedrez con él, usando un juego especial. Después de cada partida, tenía que limpiarlo a fondo, mientras que otros juegos nunca recibían el mismo cuidado. Una vez quise aprender ajedrez y preparé ese juego, mi padre frunció el ceño de inmediato, guárdalo, no lo uses. Pensé que era porque era valioso y temía que lo dañara. Ahora al recordarlo comprendo que en su corazón, se había contaminado. Charles Zhou siempre vestía impecablemente y le gustaba quemar incienso. Si su persona no estaba sucia, entonces su alma era lo que estaba sucio. Al oír esto, la expresión de Adrián Yan cambió ligeramente y su voz se volvió más grave. Charles Zhou seguía siendo considerado neutral en la corte. No esperaba que en realidad fuera el hombre del canciller Yan.
Le pregunté de inmediato con voz cortante, ¿y tú qué? ¿La familia Yan te valora tanto porque haces esto a sus espaldas? Hizo una pausa. Ahora mismo no puedo decírtelo, pero al salvarte arriesgué mi vida. Debes entender que el canciller Yan y yo no estamos en el mismo camino. Tenemos el mismo objetivo. ¿Puedes darme esas pruebas ahora? Respondí categóricamente. No dejó nada. Imposible. Continué. Quizás estén con Lucas Wang. Le conté deliberadamente sobre los tratos pasados de mi padre con Charles Zhou, para que entendiera por qué elegí la finca Zhou como lugar de entierro, pero no mencioné a Lucas Wang en absoluto. Sus ojos se iluminaron de inmediato. Lucas Wang, el censor imperial, el fiel lacayo del canciller Yan, y también enemigo mortal de tu padre. ¿Será él? Adrián Yan arrancó una hoja de inmediato y silbó con fuerza. En un instante decenas de figuras vestidas de negro emergieron del bosque. Aparecieron demasiado rápido, pues claramente habían esperado órdenes desde el principio. Me sobresalté y sentí un escalofrío en la espalda. ¿Podría ser él quien controlaba toda esta partida de ajedrez? ¿Había causado yo otra vez la muerte del amigo de mi padre? Esas personas se acercaron y lo ayudaron a quitarse la flecha de la espalda. Hizo una mueca de dolor. Al ver mi palidez, forzó una sonrisa. No es lo que piensas. Tú y yo estamos del mismo lado. Son mis leales sirvientes. Sin órdenes, no se rebelarían. En cuanto terminó de hablar y expulsó la flecha, gimió de dolor y se desmayó. Los sirvientes nos sacaron de la región montañosa, pero los asesinos habían empezado a buscarnos por todas partes, decididos a vernos vivos o muertos. Cargar con él y conmigo redujo drásticamente su velocidad. Al pasar junto a un antiguo templo, el líder de los sirvientes me bajó del caballo, me arrojó ante la puerta del templo y se llevó a su gente sin mirar atrás. ¿Me estaban abandonando? ¿Había logrado su propósito y ahora quería deshacerse de mí? Justo cuando las sombras de los sirvientes desaparecieron por completo, unas figuras vestidas de negro se precipitaron desde el bosque. El sol del mediodía brillaba directamente sobre las largas espadas, con destellos fríos que destellaban con una intensidad dolorosa. En mi corazón maldije a Adrien Yen 1000 veces. Me di la vuelta y corrí hacia el templo, pero ¿cómo podría escapar de aquellos con artes marciales superiores? La sensación de muerte inminente me envolvía, encogiendo mi corazón. Justo al girarme vi una espada larga ya en alto, dirigiéndose directamente hacia mí. El viento silbaba gélido como si intentara desgarrar el aire. Dicen que quienes mueren injustamente suelen convertirse en espíritus vengativos. Si es así, la próxima persona a la que quiero arrastrar al infierno es Adrien Yen. Cuando la espada del asesino estaba a escasos centímetros de mi cabeza, una flecha atravesó el viento con la fuerza de un trueno, y se clavó directamente en el pecho del hombre. Gritó de dolor y su mano temblorosa hizo que la espada se desviara de su curso, rozándome la cara y cortando un mechón de cabello negro que ondeaba al viento antes de caer a mis pies. Apareció una mujer con túnicas ornamentadas, sosteniendo un gran arco con la mirada penetrante y la voz resonante. ¿Quién se atreve a cometer actos violentos ante este palacio? Captúrenlos a todos. En cuanto dio la orden, cientos de soldados con armadura salieron del templo al unísono, rodeando a los asesinos. Estaba exhausto, la cabeza me daba vueltas al desplomarme en el suelo. Una doncella de palacio se adelantó y gritó, ¿por qué no presentas tus respetos a la noble consorte Alina? La persona que acababa de salvarme era claramente una valiente general que había atravesado campos de batalla, aunque ostentaba el título de noble consorte, sonaba casi a burla del canciller Yan. Su padre era el general Li, comandante que custodiaba la frontera con 300 soldados de Zaocen. Había seguido a su padre en el entrenamiento desde la infancia y entró en combate a los 11 años, con unas habilidades marciales excepcionales. Más tarde captó la atención del emperador y obtuvo un puesto en el harén imperial. Fue precisamente por esas 300 tropas Zaocen que el canciller Yan, a pesar de controlar la política cortesana, aún no se atrevía a establecer una nueva familia imperial. Pero la frontera estaba demasiado lejos y cualquier movimiento de tropas quedaría expuesto, por lo que la fuerza solo fue suficiente para contenerla, pero aún no fue capaz de cambiar la situación general.
El harén imperial contaba con 32 consortes, la emperatriz era sobrina del canciller Yan y el emperador solo tenía un príncipe. Esta vez, la noble consorte Alina había acudido al templo de incógnito para rezar por un hijo. Me miró de arriba a abajo con cierta desdén, pero sonrió levemente. Este palacio te encuentra agradable a la vista, quédate y canta sutras conmigo unos días. Las doncellas del palacio me llevaron a bañarme y a ponerme ropa limpia, y luego prepararon una comida abundante. Comí 3 tazones grandes con el estómago rebosante. Después de la comida fui al salón de Buda para postrarme en agradecimiento. La noble consorte Alina estaba sentada con las piernas cruzadas sobre un cojín, golpeando perezosamente un pez de madera. ¿Rezando por niños como este, que Buda se molestaría en responder? Quizás al ver la duda en mi corazón, dejó el pez de madera y me dijo directamente: no creo en dioses ni budas, solo en mí misma. Entonces se tumbó en el suelo, diciendo con indiferencia: si existieran seres divinos, ¿por qué no enviarían un rayo para reducir a cenizas a toda la familia Yan? Se atrevió a decir tales cosas. Pero yo no lo hice, solo pude permanecer en silencio sin saber qué responder. De repente se levantó de un salto y se acercó para examinarme por completo con los ojos brillantes de emoción. Tu estructura ósea es excelente e ideal para las artes marciales. ¿Es aburrido porque no entrenas conmigo? Puedes fortalecer tu cuerpo mientras aprendes defensa personal para emergencias. Empezaremos con la postura del caballo avanzando. Cuanto más hablaba, más se emocionaba. La doncella de palacio que estaba cerca se retiró en silencio, mirándome con compasión al marcharse. La noble consorte Alina me ayudó a ponerme de pie, preparándose para comenzar el entrenamiento de inmediato cuando un eunuco entró apresuradamente. Su Majestad, el ministro Yan solicita una audiencia, alegando un asunto urgente. El visitante era Mason, ministro de Justicia. Se me encogió el corazón al instante. Ciertamente había venido por mí, pero no esperaba que Adrián Yan lo acompañara. Hacía apenas unas horas estaba inconsciente y pálido, pero ahora aparecía como siempre sin rastro de su herida. Mason entró y habló directamente. La noble consorte Alina, ex ministro de Hacienda Thomas, malversó fondos estatales y asesinó a personas inocentes. Su Majestad ha emitido un decreto imperial para ejecutar a todos los miembros de la familia Chen conforme a la ley. Sin embargo, mi investigación reveló que una hija sobrevivió, precisamente la mujer que Su Majestad acaba de acoger fuera del templo. Por favor, entréguemela. Hizo un gesto con la mano y los soldados se acercaron de inmediato. La noble consorte Alina me jaló rápidamente tras ella, protegiéndome. Dices que lo es, así que debe serlo. ¿Por qué no decir simplemente que este palacio también es la hija de Thomas y arrestarlo también para ejecutarlo? Mason sonrió fríamente. No me atrevería. Pero el cielo tiene ojos. Tengo pruebas. Hizo un gesto y de entre las filas de soldados que lo respaldaban, una mujer de figura demacrada y cabeza gacha dio un paso al frente y luego levantó la cara. Me quedé en silencio atónito. Era la niñera Chen. La familia Wu se la había llevado, y ahora todo su cuerpo estaba cubierto de heridas, con la carne desgarrada y hecha jirones. Mis ojos se enrojecieron al dar un paso adelante instintivamente, pero la noble consorte Alina me sujetó la muñeca con fuerza, indicándome que mantuviera la calma. ¿Debo mantener la calma? Mason arqueó una ceja. Fíjate bien, ¿es la persona que está junto a la hija de Su Majestad Thomas o no? La niñera Chen me miró fijamente con los ojos llenos de sangre. Mason la agarró del pelo presionándole un cuchillo en el cuello con una sonrisa cruel. Solo señala a la persona correcta y te perdonaré la vida. Habla rápido, ¿es ella o no? Luché por liberarme del agarre de la noble consorte Alina, a punto de abrir la boca para revelar la verdad cuando la niñera Chen gritó de repente interrumpiéndome. No es ella. No lo es. Entonces, como para enfatizar, gritó, la joven señorita ya murió hace mucho tiempo. Nadie puede reemplazarla, absolutamente nadie. La sangre de sus heridas corría por su rostro, mezclada con lágrimas, destrozándome el corazón. Solo quería abalanzarme sobre Mason y destrozarlo, pero la razón me obligó a permanecer inmóvil. Porque si actuaba, solo causaría que la niñera Chen muriera en vano. Todo el esfuerzo por protegerme sería en vano.
La noble consorte Alina rió fríamente. El ministro Jan es verdaderamente hábil. Este palacio ha adquirido una nueva perspectiva hoy. ¿Llevas tantos años manejando casos, y siempre usas la tortura para forzar confesiones? Este palacio ve claramente que buscar a la hija de Thomas es solo un pretexto. Aprovechar esta oportunidad para derribarme también es tu verdadero propósito. En cuanto terminó de hablar, los guardias que la seguían avanzaron al unísono, formando una barrera protectora a nuestro alrededor. Entonces Adrián Jan se adelantó por detrás, diciéndole en voz baja a su padre: «Padre, no es momento de una confrontación directa. Encontraremos otra solución». Tras decir esto, se retiraron. Antes de irse, Adrián Jan se giró para mirarme, con una mirada profunda e insondable. La noble consorte Alina lo miró fríamente y dijo con indiferencia: «¿Ves eso? ¿Ese joven sigue mirándote?» «¿Qué?» «Mirándote». Creo que esa mirada fue más bien una advertencia desgarradora para que me comportara. Después de que Mason se fuera, la ira aún era claramente visible en los ojos de la noble consorte Alina. Si fuera por mí, ¿para qué malgastar esfuerzos? Matad a ese viejo y acabad con esto. Una vez destruida la ruta, ¿qué pueden hacer los parásitos restantes? De hecho, la familia Jan controlaba el reino. ¿Cómo podrían ser obligados a admitir su culpabilidad basándose únicamente en unas pocas pruebas que mi padre había reunido? El mero hecho de que intentaran desesperadamente eliminar a todos era prueba suficiente de que había secretos más profundos detrás de todo. Bajé la voz. Su Majestad dice la verdad, esta humilde mujer no entiende por qué todo es tan complicado. ¿No son sus crímenes algo que podría revelarse con una simple investigación? ¿Por qué deben confiar en la evidencia de mi padre para condenarlos? La noble consorte Alina soltó: «¿No es porque tu padre lo sabía?». Entonces se detuvo bruscamente mirando a su alrededor antes de bajar la voz: «Basta. Cuanto más sepas, más rápido morirás. Deja que esos conspiradores se encarguen de sus propios conflictos secretos». Continuó lentamente con la voz que se le quebraba el corazón. Después de tantos años de aburrimiento, por fin llegó el momento de terminar. Permanecí en el templo con mi noble consorte Alina, durante 10 días de observancia vegetariana. Finalmente recibimos el decreto imperial que nos permitía regresar al palacio. Al enterarse de la noticia, la noble consorte Alina se llenó de alegría y casi lloró. Envía un mensaje rápido y que la cocina prepare un festín. Un artista marcial como yo obligado a comer comida vegetariana durante 10 días, casi pierdo la vida. De regreso, nuestro carruaje pasó por la finca de Charles Zhou, la Gran Corte. Ante nuestros ojos solo se extendían ruinas y devastación, con manchas de sangre aún sin borrar del todo. Charles Zhou, la pieza de ajedrez secreta del canciller Jan, había traído el desastre a todo su clan porque yo me había refugiado allí. El canciller Jan no se molestó en investigar ni indagar. Era mejor matar a la persona equivocada que dejar escapar a alguien. Matar a toda una familia de altos funcionarios en una noche demostró su crueldad. El carruaje giró por otra calle y la finca Wu apareció a la vista. La escena de la sangrienta carnicería de aquel día aún estaba grabada en mi memoria. Sin embargo, ahora esta finca no se diferenciaba de la residencia de cualquier otro funcionario, erguida majestuosamente como si nunca hubiera ocurrido una masacre. Estaba a punto de bajar el telón cuando de repente se abrió la puerta principal y una voz exclamó: «Su Alteza, por favor, acepte nuestros respetos». Víctor sonrió radiante mientras acompañaba a Grace Jan desde detrás de un biombo, seguido por Vincent, quien despidió respetuosamente a sus invitados. El hombre que había estado cubierto de sangre ese día, a quien creí muerto bajo la cuchilla, ahora estaba sano y alegre, como si nada hubiera pasado. Grace Jan sonrió con dulzura: «No hacía falta despedirnos. Hermano Víctor, volveré en unos días para pedirte consejo sobre poesía. ¿Estarás libre?». Víctor la halagó. «Siempre que la princesa Grace me necesite, estaré disponible». Se despidió con un gesto y, en cuanto levantó la vista, me vio mirándola desde el carruaje. Arqueó una ceja con una expresión entre burlona y sonriente. «Hermano Víctor, tu novia soltera ha regresado. No esperaba que siguiera viva. Seguro que tienen mucho de qué hablar. No los molestaré más». Tras hablar, ignoró la mirada suplicante de Víctor y se dio la vuelta con elegancia para marcharse con su doncella.
La finca Wu era solo una pequeña pieza en una partida de ajedrez mayor. Los jugadores nunca se habían molestado en informarles de mi supervivencia y regreso. Al bajar del carruaje, toda la familia Wu parecía como si hubiera visto un fantasma, todos se pusieron pálidos. Di un paso adelante y ellos retrocedieron un paso. Miré a Vincent y le dije con dulzura: «Tío Wu, ver que sigues vivo me llena de auténtica alegría. Si no hubiera sido por tu rescate aquel día, habría perecido hace mucho tiempo. Recordaré esta deuda de gratitud por siempre en mi corazón. De ahora en adelante serviré el té personalmente todos los días y me dedicaré por completo a cuidarte». El rostro de Vincent palideció mortalmente con el sudor goteando de su frente. «¿Cómo sigues vivo? No me digas que el tío Wu esperaba que muriera». Abrí los ojos de par en par, en shock. «Recibiste grandes favores de mi padre y prometiste tratarme como a tu propia sangre. Si hubiera muerto, ¿no temerías que el espíritu de mi padre regresara para exigir justicia?». Vincent entró en pánico y retrocedió 2 pasos, claramente incapaz de soportar las amenazas. Me giré para mirar a Víctor, de rostro pálido, agarrándolo suavemente de la manga. «Hermano Víctor, sigo vivo, así que nuestro compromiso sigue igual. ¿Estás contento?». Víctor me apartó la mano, interrumpiéndome. «¿Quién quiere casarse contigo? ¿No lo viste hace un momento? La princesa Grace y yo ahora nos tenemos afecto mutuo. Te aconsejo que sepas cuál es tu lugar y te vayas rápido. El canciller Yan no te perdonará. Eres la hija de un ministro criminal, fundamentalmente indigna de mí. Pero toda la capital sabe de nuestro compromiso». En aquel entonces Vincent fue muy cuidadoso con sus preparativos, ayudando a crearte una identidad falsa. ¿Cómo pudo una planificación tan minuciosa tener algún descuido? Víctor estaba asustado y furioso. ¿Y qué? Que estemos comprometidos significa que no podemos romperlo. Te escribiré una carta de anulación ahora mismo. Vincent y la señora Wu también estaban ansiosos por romper todo vínculo conmigo. Una criada trajo tinta y pincel, y Víctor escribió la carta de anulación en el acto. De ahora en adelante cada uno seguirá su camino en el matrimonio, sin más conexión. Tomé la carta de anulación, me di la espalda y salí con decisión de la finca Wu. Vincent me siguió corriendo con una expresión que mezclaba culpa y sospecha. Wang Su, el canciller Yan, usó su cargo y la vida de toda mi familia para presionarme. No tuve otra opción. Ya lo he indagado muchas veces, y si me hubieras dado una respuesta entonces, no habría tenido que devanarme los sesos conspirando para causar la pérdida de varias vidas en la finca. No me culpes. Ahora que has salvado tu vida, seguro que le has dado al canciller Yan lo que quería. Al fin y al cabo, seguimos del mismo bando. Respondí con frialdad. No le dije nada. Vincent estaba conmocionado. ¿Entonces cómo salvaste tu vida? Un carruaje estacionado en la esquina avanzó lentamente. La noble consorte Alina levantó la cortina, su voz tenía un dejo de irritación. ¿Ya terminaste? ¿Qué descaro tienes al hacer esperar tanto a este palacio? La expresión de Vincent cambió de repente y se postró de inmediato en el suelo. Este humilde ministro rinde homenaje a la noble consorte Alina. Al oír el alboroto, la señora Wu y Víctor también salieron apresuradamente, arrodillándose juntos en señal de reverencia. La noble consorte Alina miró a Víctor. «Levanta la cabeza». Víctor levantó la vista, forzando una sonrisa zalamera. La noble consorte Alina resopló como si acabara de ver algo inmundo. Volteó la cara y dijo con frialdad, con una apariencia tan afeminada: «¿Aún sueñas con casarte con una princesa?». Se giró para dar instrucciones a la doncella de palacio que la acompañaba. «Mañana envía a la finca Wu varios espejos de bronce para que estos 3 puedan mirarse más a menudo cuando tengan tiempo libre». Entre los 3 rostros pálidos como el papel, subí al carruaje de la noble consorte Alina, rumbo al palacio imperial. La luz del sol abrasador abrasó el mundo entero hasta que lo quemó. Llevé conmigo lo que el canciller Yan quería, al menos él creía que lo hacía, y la aceptación pública de la noble consorte Alina hacia mí representaba la actitud de su majestad. Parecía que esta batalla, como el sol de verano, había alcanzado su momento más brillante y abrasador. Pero incluso dentro del palacio imperial, la seguridad no estaba garantizada.
Por suerte, la noble consorte Alina me llevaba a todas partes. Ese día, Adrián Jan entró en el palacio para una audiencia con su majestad. En cuanto a la línea de sangre, debía dirigirse a su majestad como tío. Yo llevaba una bandeja de refrigerios que la noble consorte Alina había encargado, y pasé junto a él. Dijo en voz baja, ya la he despedido. Respiré aliviada. La niñera Chen sigue viva. ¡Qué maravilla! Miles de palabras de agradecimiento se me atascaron en la garganta, incapaces de pronunciarlas, así que solo pude guardarlas en lo más profundo de mi corazón, rezando en silencio para que todo saliera bien. La niñera Chen y yo seguramente nos reencontraríamos algún día. Esa tarde su majestad pareció transformarse en otra persona. Ignoró continuamente las recomendaciones del canciller Yan al nombrar funcionarios, colocando directamente a su propia gente en puestos importantes como el ministro de Hacienda y el Gran Tribunal de Justicia. Además, destituyó directamente a muchas ramas de la familia Yan, incluso afectando a sus parientes lejanos. Mason, el tercer hijo del canciller Yan, quien ocupaba un cargo en el Ministerio de Obras Públicas, fue acusado de asesinar a funcionarios judiciales. Las pruebas eran extremadamente sólidas y su majestad acató la ley con firmeza, sentenciándolo a muerte después del otoño. Faltaba menos de un mes para el equinoccio de otoño. Mason era el hijo más capaz del canciller Yan, mientras que el tercer hijo era también su hijo menor y más querido. Su majestad presionó paso a paso, logrando finalmente que el canciller Yan se sintiera humilde y no pudiera soportarlo más. Y entonces llegó ese día, el palacio Jude estaba estrictamente rodeado por la Guardia Imperial. La noble consorte Alina vestía túnicas de batalla y sostenía una larga lanza, de pie majestuosamente en la entrada del palacio. Afuera, los gritos y la matanza estremecieron el cielo. Su majestad seguía sentado erguido en el trono del dragón, con la espalda recta, pero si se miraba con atención, aún se podía ver que sus hombros temblaban ligeramente, extremadamente tensos. Sin mencionar a las doncellas y eunucos del palacio detrás de él, algunos ya habían empezado a sollozar de miedo. Entre los gritos de batalla y las llamas que ardían por todas partes, la noble consorte Alina se dio la vuelta con voz firme, no tengan miedo. Este palacio será el último muro que los proteja a todos. Su majestad pareció relajarse un poco. Bajó del trono del dragón y se situó junto a la noble consorte Alina. Su voz resonó por todo el salón. Hoy viviremos y moriremos juntos con todos ustedes. Avanzando juntos, retrocediendo juntos, sobreviviendo juntos, pereciendo juntos. Desde la noche hasta el amanecer, ambos bandos sufrieron innumerables bajas. Los pasillos del palacio estaban teñidos de un rojo intenso con sangre fresca. Durante mis días en palacio, la noble consorte Alina me hacía practicar artes marciales constantemente. Aunque el tiempo apremiaba, solo aprendí 2 movimientos básicos, estocada directa y ataque sorpresa. Sin embargo, estas 2 sencillas técnicas me ayudaron a matar a 2 enemigos durante el caos, salvando mi vida. Los guardias junto a su majestad habían perecido casi todos, quedando solo unas pocas doncellas de palacio, eunucos y yo. La noble consorte Alina también resultó gravemente herida. Aunque el bando del canciller Yan había sufrido muchas bajas, aún contaba con más de 100 soldados. Permaneció bajo el sol abrasador con la mirada fija como la de un águila, clavada en nosotros. Su majestad, conténtese con ser emperador y obedezca pacíficamente, ¿no sería bueno? Este viejo ministro de pelo blanco no quería volver a recurrir a la violencia. ¿Por qué tiene que obligar a este viejo ministro? Agitó la mano. Tras él, los soldados tensaron sus arcos y lanzaron flechas simultáneamente, su rostro estaba helado. Antes de que terminara de hablar, Adrián Jan, de pie junto a él, actuó de repente. Su espada larga atravesó el pecho del canciller Yan con un sonido agudo. La punta ensangrentada emergió de su frente, y el canciller Yan lo miró con incredulidad. Tú eres miembro de la familia Yan, ¿cómo te atreves? Adrián Jan desenvainó la espada, la sangre fresca brotaba como un manantial, tiñendo de rojo las piedras del palacio, y la sangre le salpicaba los ojos. Bajó la mirada y dijo con frialdad, soy miembro de la familia imperial. Aunque herido, el canciller Yan no cayó, su mano temblorosa se apretó contra la herida sangrante mientras estallaba en una carcajada desenfrenada. Su majestad, oh su majestad, lo calculó todo conspirando y maquinando, queriendo apoderarse de mi pueblo, de mi poder, acaparando todo el reino.
Pero este reino ahora está vacío. Rió hasta la locura. El tesoro estatal, el tesoro imperial, todo completamente vacío. No queda ni una sola moneda de cobre. Llévate esta dinastía vacía si la quieres. Quiero ver cuánto tiempo puedes permanecer en este trono. Tras hablar, se desplomó en el suelo, pero con los ojos bien abiertos, aún sin respirar. La gente del canciller Yan comenzó a usar sus armas en rebelión, y junto con el hermano de la noble consorte Alina, que llegó justo a tiempo con refuerzos, tomaron inmediatamente el control de la batalla exterior. Su Majestad me tomó de la mano y caminó lentamente hasta situarse ante el canciller Yan. Lo miró desde arriba, con ojos que reflejaban dolor y satisfacción. Aún la tengo, me dirá dónde están escondidos los tesoros. Los ojos del canciller Yan se abrieron de repente. ¿Cómo es posible que lo sepas? Con esas palabras, se quedó sin aliento. Su Majestad se inclinó intentando cerrar lentamente esos ojos fijos, pero por mucho que lo intentó, no pudo. Su Majestad sonrió levemente, su voz se volvió pesada. Maestro, figura paterna, perdí a mis padres a temprana edad, y una vez prometiste proteger este reino por mí de por vida. ¿Fue todo un engaño? El sol se alzó en el horizonte. La primera luz iluminó el mundo, revelando claramente la sangre fresca y la maldad que llenaban este lugar. Pensé que tal vez nunca recibiría una respuesta en esta vida. Lo que dijo el canciller Yan no estaba del todo equivocado. Su Majestad había escenificado este gran drama con dos propósitos: primero, obligar a la familia Yan a rebelarse, legalizando y justificando su destrucción. Segundo, con el delito de traición, la familia Yan revelaría sin duda sus últimas bazas. Solo así podrían eliminar por completo la facción de la familia Yan y restaurar rápidamente la pureza en la corte. Anteriormente el Ministerio de Hacienda y el Tesoro Imperial siempre habían estado en manos del canciller Yan. Ahora, tras una inspección, descubrieron que el tesoro estatal no solo estaba vacío, sino que también tenía innumerables deudas con el pueblo. Su Majestad había tomado el control del gobierno. Pero si quería llenar el tesoro estatal, el método más directo era aumentar los impuestos. Sin embargo, estos ya eran demasiado altos. Si continuaban incrementándolos, el resentimiento popular se desbordaría y este trono tampoco se mantendría estable. Había otra manera. El emperador fundador de nuestra dinastía nació en tiempos caóticos y estableció el Gran Chu mediante conquistas en todas direcciones. Había tomado los tesoros reunidos durante sus campañas militares y los había repartido, ocultándolos por todas partes. Más tarde, cuando el reino se apaciguó y él se centró en gobernar, esos tesoros nunca más fueron tocados. Cuando el emperador anterior ascendió al trono, pronto enfermó gravemente y falleció. El canciller Yan había sido compañero de estudios de infancia del emperador anterior, quien le había confiado el cuidado del emperador actual. Entre sus responsabilidades se encontraba un mapa de la ubicación de los tesoros. En los últimos años el canciller Yan había controlado la política de la corte, vaciando gradualmente el tesoro estatal y transfiriendo todo ese dinero a esos tesoros ocultos. Mi padre había permanecido junto al canciller Yan durante muchos años precisamente para obtener las coordenadas de la ubicación de estos tesoros. Su Majestad llamó a Lucas Liu. Este se adelantó presentando 3 pinturas con expresión algo avergonzada. El hermano Chen previó problemas antes del incidente y me ordenó que custodiara cuidadosamente estas 3 pinturas. Las pinturas mostraban a 3 perros extremadamente aduladores. Lucas Liu se había mostrado abiertamente hostil con mi padre, discutiendo con frecuencia. A menudo llamaba a mi padre perro de caza. Mi padre respondió con estas 3 pinturas, un contraataque silencioso que significa: tú eres el perro. Por lo tanto, incluso si el canciller ya no hubiera obtenido estas pinturas, no habría sospechado. Su Majestad me miró con ojos expectantes. Dígame rápidamente, ¿dónde están los tesoros? Estaba realmente desconcertado. Cuando me separé de mi padre, solo tenía 8 años y él apenas había hablado de asuntos de la corte conmigo. Además, aunque entonces contaba con el favor del canciller Yan, temía que aún no pudiera acceder a los secretos de los tesoros. ¿Cómo podría una niña de 8 años como yo resolver un acertijo que mi padre había dejado olvidado deliberadamente después de 6 años? Su Majestad probó muchos métodos, usando fuego para calentarlos, rociando agua para revelar colores ocultos, examinando de cerca cada pelo de los perros en las pinturas para ver si ocultaban algún secreto. Pero aún no había pistas.
Mientras tanto, las fuertes lluvias en Jiangnan causaron roturas de diques e inundaciones. La gente sufrió de forma indescriptible, necesitando plata con urgencia para aliviar sus necesidades. Los informes desde abajo se hacían cada día más numerosos, y el número de personas que morían de hambre y ahogaban se duplicaba a diario. Los funcionarios locales solicitaron ayuda desesperadamente al tribunal, sus súplicas se volvían cada día más urgentes. Su Majestad fue perdiendo la paciencia y un día se enfadó conmigo. Chen Guangxu, es por la muerte de Chen Eichen que me odias y te niegas deliberadamente a decirme cómo resolver esto. Medio mes antes de morir, el señor Chen te mencionó 2 veces, tú, que llevabas años muerto, ¿no fue una clara indirecta para mí? Abajo todos guardaron un silencio sepulcral, solo Adrián Yan, a quien ahora llamarían Adrián Son, dio un paso al frente. Su Majestad, la señorita Chen no permitiría en absoluto que los agravios personales interfirieran en la vida y la muerte de la gente común. Por favor, concédele más tiempo. Esa noche soñé con papá. Le encantaba pintar y a veces me enseñaba a dibujar. Disfrutaba pintando muchos animales, conejos, gallos, patos, mandarines. Me tomaba de la mano, enseñándome a sujetar el pincel y a dibujar cada detalle. Los ojos siempre los reservaba para el final. Mi padre dijo una vez que al pintar seres vivos, lo más importante eran los ojos. Si pudieras pintar un par de ojos vivos, la criatura tendría más de la mitad de su fuerza vital. De joven a menudo no podía controlar la presión del pincel, lo que provocaba que la tinta se filtrara al reverso del papel. Las marcas de tinta se imprimían en la página inferior. En ese papel había un dibujo. Una vez sequé las manchas de tinta con el secador y le pregunté a mi padre qué era. Mi padre respondió, esto es un mapa. Lo señalo a un punto de tinta. Es el monte Tai. Lo veo alto. Muy alto. Quiero visitarlo algún día. Me desperté sobresaltado, me puse a toda prisa una túnica gruesa y corrí por el pasillo directo a la habitación de Su Majestad. Ahora lo sé. Sé la respuesta. En el almacén del Ministerio de Justicia, lo puse todo patas arriba, y entre los objetos confiscados de la herencia Chen, finalmente encontré un mapa exactamente del mismo tamaño y material que esas 3 pinturas de perros. Al colocar las 3 pinturas de perros sobre el mapa y marcar la ubicación de sus ojos, obtuve 3 ubicaciones. Su Majestad, enloquecido, ordenó a la gente buscar los tesoros esa misma noche. Una de las 3 ubicaciones era la más cercana a la capital. 5 días después, Su Majestad recibió buenas noticias por medio de una paloma mensajera. Ni siquiera miró el oro ni la plata, y ordenó directamente que se enviaran a las zonas afectadas por las inundaciones para su socorro. Los otros 2 lugares también trajeron buenas noticias, uno tras otro. En esos tesoros se encontraban no solo las joyas legadas por el emperador fundador, sino también la plata que el canciller Yan había extraído del tesoro estatal a lo largo de los años, además de innumerables tributos de las regiones locales, el sudor y la sangre del pueblo. Gobernar un país es como administrar una casa, sin dinero, no se puede dar un solo paso. Ahora, con el dinero allanando el camino, la corte ya no se encontraba sumida en la pobreza. Su Majestad promovió talentos dignos para la reforma política. También limpió el nombre de mi padre de la falsa acusación de ser un ministro traidor, ordenando a los historiadores de la corte que registraran su biografía completa. Los restos de mi padre se habían conservado en secreto con gran cuidado desde el principio. Ahora él organizó un gran nuevo entierro para mi padre, escribiendo personalmente una inscripción conmemorativa. También me ennobleció especialmente como princesa del condado de Xianjin, otorgándome propiedades y un estipendio. Ante todos los funcionarios civiles y militares, prometió que independientemente de con quién me casara en el futuro, tomaría 1000 objetos preciosos de los tesoros del emperador fundador como mi dote. Como ya era huérfano, Su Majestad ordenó expresamente al departamento de la Casa Imperial que preparara un banquete de ennoblecimiento para mí. El día del banquete Víctor acudió sin invitación. Vincent siempre se había mantenido neutral, y solo una vez conspiró contra mí para congraciarse con la familia Yan. El día en que la familia Yan se rebeló, en el momento crucial en que Adrián Yan apuñaló al canciller Yan, Vincent inmediatamente hizo lo mismo, usando un cuchillo de verduras para herir al aturdido albañil, lo cual contó como un mérito. Su Majestad quería estabilizar la corte, así que equilibró méritos y deméritos, permitiéndole conservar su 5º rango.
Pero todos comprendían que el camino de la familia Wu en la burocracia había llegado a su fin. Su Majestad no insistió en el asunto, fue simplemente por necesidad dadas las circunstancias. Vincent había dado rodeos, pero en repetidas ocasiones, ¿cómo podía seguir confiando en la confianza del emperador? Víctor era diferente. Había roto nuestro compromiso y lo anunció con alegría por toda la capital, para luego correr a la corte de la princesa Grace, solo para ser rechazado. Ahora que me había convertido en princesa del condado con estatus de noble, su rostro impulsivo y sus travesuras cambiantes se habían convertido en el hazmerreír de toda la capital. Víctor siempre había sido arrogante, pero ahora, de pie ante mí, no se rebajó hasta el punto de arrodillarse y llorar. Solo su mirada se aferró a mí, llena de arrepentimiento, amargura y anhelo que no podía ocultar por mucho que lo intentara. Entre los innumerables invitados al banquete, aún encontró la oportunidad de interceptarme en el pasillo. Levantó un brazalete de jade. Guangxu. Esto es lo que mi abuela me dio antes de morir, su regalo de bodas. Dijo que si alguna vez conocía a la mujer de mi corazón, podría usarlo como regalo de compromiso. Estaba totalmente equivocado. Solo hoy entiendo que la persona con la que siempre he sido feliz, con la que siempre he amado, eras tú. Lo interrumpí, Víctor. Eres un erudito después de todo, ¿es que ya no te queda dignidad? Cuando escribiste esa carta de anulación, no albergué ningún resentimiento. Solo fuimos un arreglo temporal. La princesa Grace es de noble cuna y encantadoramente inocente. Pero una vez que decidiste perseguirla y te rechazaron, no puedes volver a mí. ¿Qué te crees que somos las mujeres? Si su majestad no me hubiera anulado hoy como princesa del condado, ¿aún me encontrarías atractiva? Si quieres ascender, hazlo por tus propios medios. La princesa Grace no es tu trampolín, y yo tampoco. Bien dicho. Un áspero aplauso resonó desde atrás, era la princesa Grace. Se acercó con una sonrisa radiante, fulminando a Víctor con la mirada. La gente que cambia con el tiempo es detestable. ¿Cómo te atreves a afirmar ser digno de la hermana Guangxu? Víctor finalmente supo que debía conservar su dignidad y huyó cabizbajo. La princesa Grace sonrió y me tomó del brazo. La hermana Guangxu se equivocó. No soy nada ingenua. Lo dejé entrar todo deliberadamente. Si de verdad fuera un caballero íntegro, sabría mantener los límites adecuados y no albergar pensamientos inapropiados. Pero no lo es solo un hombre mezquino. ¿Cómo podría ser digno de ti? Hermana Guangxu, ¿por qué no te conviertes en mi cuñada? Mi hermano es 100 veces mejor que él. Deberían haberse comprometido hace años. Me reí. Tu hermano tampoco es mucho mejor. Debe tener más de una docena de mujeres en sus aposentos. La princesa Grace abrió mucho los ojos. ¿Qué? Mi hermano es famoso por su pureza. Ni siquiera tiene una doncella hermosa a su lado. Todos sus asistentes son hombres jóvenes. Incluso cuando visita el pabellón de las flores y la luna, solo bebe vino flojo. Una vez, una cortesana se enamoró de mi hermano e intentó seducirlo por todos los medios, pero él. La princesa Grace se acercó con los ojos brillantes de emoción mientras charlaba conmigo. En ese momento se oyeron unas toses suaves a mis espaldas. El rostro de Adrianson se sonrojó levemente al interrumpir. Deja de hablar. ¿Acaso una dama como tú no conoce la vergüenza? La princesa Grace hizo una mueca y huyó con su doncella. Solo Adrianson y yo permanecimos uno frente al otro en el largo pasillo. Él rompió el silencio primero. El profesor me mencionaba a menudo tu nombre. Al oír esto me quedé atónito por un momento, casi olvidando que mi padre había sido su tutor. Antes nunca había mencionado asuntos familiares, solo me daba lecciones. Pero después de que fingieras tu muerte solía contarme historias interesantes sobre ti. Hizo una pausa, sonriendo levemente. Dijo que cuando tenías 5 años, te caíste al estanque de lotos mientras jugabas y casi te ahogas. Cuando te rescataron, se puso furioso y quiso darte una paliza. Pero le diste una concha enorme, diciendo que la habías encontrado en el barro y que debía de haber una perla dentro. Dijo que eras muy quisquillosa con la comida y que te guardabas a escondidas la comida que no querías en las mangas.
Dijo que una vez bebiste vino de arroz a escondidas y te emborrachaste tanto que balbuceaste sobre convertirte en emperatriz y nombrarlo primer ministro. Dijo que era frío y distante por naturaleza, que rara vez te sonreía, pero a ti nunca te importaba, siempre charlando a su alrededor sobre esto y aquello. Eras muy listo e incluso podías resolver el complejo rompecabezas de los 9 anillos. También eras muy astuto, siempre ideando juegos de ingenio para jugar con el maestro. Me miró profundamente con la voz más suave. Aunque solo nos vimos brevemente una vez, porque el maestro te mencionaba constantemente, sentí como si te hubiera visto crecer poco a poco. Así que, Wang Su, te conozco desde hace mucho tiempo. Para ti solo soy una extraña con la que te cruzaste brevemente, pero para mí, eres como un amor de la infancia que creció conmigo. Aquella noche lluviosa, cuando buscaste refugio, te reconocí al instante con solo una mirada. Cuando te convertiste en la prometida de Víctor, me enojé porque no supiste defenderte. Cuando caíste en una trampa, instintivamente actué para ayudarte. Cuando me dijiste que habías descubierto las maquinaciones de la familia Wu desde el principio, mi corazón se llenó de inmensa alegría. Este es quien realmente eres, el Chen Guangxu que describió el maestro, el Chen Guangxu que siempre imaginé. Hace 6 años el maestro rechazó la propuesta de matrimonio precisamente porque temía que corrieras peligro. Su voz se suavizó gradualmente, transmitiendo ternura y esperanza. Ahora todo se ha calmado, y sabes que no soy de la facción Yan. De ahora en adelante te protegeré por completo. Lo que amo no es tu apariencia ni tu origen familiar. Te amo como persona, tu sabiduría, tu carácter. Aprecio el camino que has recorrido y deseo recorrer contigo el resto de la vida. Guangxu, ¿estás de acuerdo? Mi corazón se llenó de emoción, en parte por su repentina confesión, en parte por mi padre. Eras un hombre de pocas palabras, tranquilo y comedido por naturaleza. Antes de fingir mi muerte ocultaste mi existencia casi deliberadamente. Pero después de mi muerte le mencionaste constantemente mi presencia a Adrián Son. ¿Fue por nostalgia? Claro que no fue la única razón. Mi padre era un hombre que sabía controlarse, lo hizo deliberadamente. Sabía lo peligroso que era lo que hacía. Sentía un mal presentimiento y sabía que podría llegar el día en que perdiera la vida. Aunque había fingido mi muerte para escapar, él aún temía que la familia Yan me descubriera. Adrián Son era el más destacado de la generación más joven de la familia Yan, a quien el canciller Yan más amaba y en quien más confiaba. Por eso mi padre me mencionaba constantemente, grabando mi imagen en su corazón. Hizo que Adrián Son me recordara y sintiera compasión por mí. Estaba preparando mi último camino de supervivencia. Si llegaba el día en que cayera en manos de la facción Yan, entonces Adrián Son, quien había crecido conmigo en espíritu, recordaría nuestro vínculo pasado y la relación maestro-alumno para salvarme la vida. Padre, me amaste mucho más de lo que jamás imaginé. Y más que eso, amaste a la gente común de este reino. Padre, te mantuviste firme en tus ideales de ayudar al mundo y salvar a todas las personas. Sin embargo, al mismo tiempo amabas profundamente a tu hija. Lo siento, padre, pero solo hoy comprendo plenamente la magnitud de tu amor. Ese amor trasciende montañas y ríos, atraviesa la vida y la muerte como grandes olas que me azotan. Durante 8 años estuve separada de mi padre. Pero su amor permanecerá a mi lado para siempre. Mis lágrimas fluían como una presa que se desbordaba, imposibles de controlar. Adrián Son estaba desconcertado, sin saber qué hacer. ¿Había dicho algo malo? Esta también es la primera vez que me gusta una joven. Si hice algo mal, díganmelo y lo corregiré. El maestro me enseñó una vez que reconocer los errores y corregirlos es más valioso que cualquier otra cosa. Al verme agachar la cabeza y llorar, bajó la voz lentamente, tristemente. ¿O es que no te gusto? Eso también está bien. De ahora en adelante considérame tu hermano mayor. Te trataré como a Grace, ¿es aceptable, idiota? ¿Cómo logró mi padre educar a semejante idiota? Al final, me quedé con Adrián Son. Él era la persona que mi padre había elegido para mí, y se había dedicado a cultivar. Hace años rechazó este matrimonio por temor a que yo corriera peligro. Pero ahora ya no había nada que temer. Tras confesar nuestros sentimientos, Adrián Son entró en palacio y se arrodilló ante su majestad para solicitar permiso para nuestro matrimonio.
Se arrodilló durante 2 días y 2 noches antes de que Su Majestad finalmente asintiera. En ese momento aún no entendía por qué Su Majestad había dificultado tanto nuestro matrimonio. No fue hasta que se resolvieron las inundaciones de Jiangnan y durante las celebraciones del Gran Año Nuevo que Su Majestad emitió un edicto que establecía a Adrianson como príncipe heredero y, al mismo tiempo, restauraba el estatus real de la princesa Grace. Solo entonces me di cuenta, conmocionada, de que Adrianson y la princesa Grace eran hijos de Su Majestad y la noble consorte Alina. Anteriormente, cuando la hija de la familia Yan era emperatriz y controlaba el harén imperial, la descendencia en palacio era extremadamente escasa. No permitían en absoluto que los hijos de la noble consorte Alina vivieran. Así que, tras dar a luz, la noble consorte Alina tuvo que buscar la manera de alejar a sus hijos del palacio. El lugar más peligroso era también el más seguro. A ambos niños se les dio la falsa identidad de hijos de Mason, criados bajo la protección de la tercera princesa. En cuanto a la tercera princesa, tras casarse con Mason, tomó medicamentos en secreto para evitar el embarazo. No podía tener hijos para la familia Yan porque, una vez nacidos, surgirían lazos, debilidades y barreras. Cuando llegara el momento, ganara quien ganara, ese niño se encontraría en una situación incómoda. Adrián se convirtió en príncipe heredero y yo en princesa heredera. Tras el fallecimiento de Su Majestad, Adrián ascendió al trono y yo me convertí en emperatriz, madre del reino. Padre, ¿lo ves? Tu hija se convirtió en emperatriz. Es una lástima que ya no pueda nombrarte primer ministro de primer rango. El amor verdadero trasciende la muerte y el tiempo. El sacrificio de un padre, aunque parezca cruel, fue en realidad la protección más profunda, simulando la muerte de su hija para salvarle la vida. El amor no siempre consiste en gestos tiernos. A veces implica tomar decisiones imposibles que hieren el corazón para proteger el futuro del otro. Incluso separados por años de decepción, el cariño genuino encuentra la manera de guiar, proteger y finalmente reencontrar. El amor más profundo a menudo requiere el mayor sacrificio, enseñándonos que quienes realmente nos aman pueden herirnos temporalmente para salvarnos permanentemente.